Bueno, creo que podemos dar inicio entonces, solo nosotras dos. Ok, bueno. Este tema, este mes, octubre, va a corresponder al tema de visualización espacial. ¿Sí está viendo la pantalla, sí, verdad? Sí. Ok, vamos a empezar entonces con el primero de los subtemas, que serían los sólidos. A nosotros nos suelen hablar, ¿verdad?, de figuras en 2 dimensiones. ¿Por qué se llaman en 2 dimensiones? Bueno, porque solamente tienen lado, ancho y largo, ¿verdad? Por ejemplo, los cuadrados o cuando hablamos de un rectángulo, etcétera, etcétera. Resulta que ahora los sólidos van a tener 3 dimensiones, van a ser como 3D, digámoslo así. Entonces, hay 2 clases que vamos a ver más adelante, que son los poliedros y los cuerpos redondos. ¿Ok? Entonces, aquí está. Dice, ¿qué son los sólidos? Corresponden a las figuras geométricas que son tridimensionales, es decir, que se proyectan en 3 dimensiones. ¿Y qué es en 3 dimensiones? Bueno, que tienen largo, ancho y alto. Por ejemplo, si tenemos un cubo, ¿verdad? Qué cubo más raro, pero bueno. Vamos a ver que este cubo tiene ancho, largo y una altura. Y el alto, ¿verdad? Entonces ya vemos que es una figura tridimensional, o sea, en 3 dimensiones. ¿Ok? Y como dije anteriormente, pues tienen 2 clases, que son los poliedros y los cuerpos redondos. Entonces, bueno, acá están los primeros, que son los poliedros. Dice que es una porción de espacio limitada por un polígono, ¿verdad? Recordemos qué son los polígonos. ¿Se acuerda qué son? ¿O lo recordamos? No. Ok, es una figura geométrica que es plana y está compuesta por segmentos finitos de segmentos. Entonces, por ejemplo, los polígonos son dimensionales, ¿verdad? Porque solo tienen ancho y largo. Por ejemplo, el cuadrado que dibujamos hace ratos, ¿ok? Eso es un polígono. Y entonces dice que los poliedros están limitados por polígonos. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay un cuadrado, que es un polígono, ¿verdad? Acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, un hexágono, que también es un polígono, etc. Pero los poliedros ahora son sólidos, es decir, que tienen ancho, largo y altura. ¿Ok? Ahora están los cuerpos redondos, que son los cuerpos geométricos compuestos total o parcialmente por figuras geométricas curvas. Qué raro que no aparece la imagen en la pantalla. Ahí está. Ok, que en este caso, pues entonces es con los círculos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un círculo, aquí hay otro círculo, y aquí en esta esfera hay otro círculo. Ok, están compuestos parcialmente o totalmente por figuras geométricas curvas, que bueno, en este caso serían los círculos. Ahora, lo más importante de este tema son los elementos de los poliedros, que es lo que casi siempre preguntan en los exámenes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con las caras. Las caras son los polígonos que forman el poliedro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos este dibujo. Voy a hacerle zoom. Ajá. Este poliedro está formado por un polígono que es cuadrado, ¿verdad? Ahí. ¿Ok? Entonces, este cuadrado va a ser una de las caras de ese poliedro. Acá hay otro. Aquí hay otro en la base, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos polígonos que forman el poliedro son las caras. Es como las caras, así que usted se imagina que tiene una caja, entonces cada parte de la caja va a ser la cara de ese poliedro. Ahora, tenemos la base, que la base es la cara sobre la cual el poliedro descansa, por la cual el poliedro como que está sentado en esa cara, ¿verdad? Entonces, es la base
como lo dice su nombre, ¿verdad? De ese poliedro. Entonces, por ejemplo, este cubito de aquí descansa en este cuadrado, ¿verdad? El que está como rosado. Quiere decir que esa es la base de nuestro poliedro. Por ejemplo, este también descansa acá en un cuadrado. Entonces, esa va a ser la base de ese poliedro. Este descansa o está sentado o reposa sobre un rectángulo. Entonces, esa va a ser la base de nuestro poliedro. ¿Ok? Ahora siguen las aristas. Las aristas son los segmentos donde se intersecan, o sea, donde se cortan, donde chocan las caras. Entonces, recordemos primero que, por ejemplo, esta de aquí que voy a pintar, esta de aquí es una cara, ¿verdad? Esta de aquí es otra cara, la del frente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde intersecan o dónde chocan esas dos caras? En esta línea de aquí, ¿verdad? Ahí es donde chocan ellas dos. Entonces, esta línea que tenemos acá es una arista de ese poliedro. ¿Cuál otra sería una arista? Por ejemplo, esta que está aquí. Ahí. ¿Por qué eso sería una arista? Bueno, porque resulta que ahí chocan la cara de abajo o la base y esta cara lateral. Ahí están chocando, ahí es donde se están tocando. Entonces podemos verlo, por ejemplo, aquí. Este poliedro está hecho de triángulos. Acá. Entonces, ¿dónde chocan esos triángulos? Pues aquí choca uno con el otro. Aquí choca uno con el otro. Acá choca uno con el otro. Y así, ¿verdad? Vamos viendo dónde chocan cada una de las caras y esos van a ser nuestras aristas. ¿Clarito? Me queda como esa duda con las aristas, profesora, pero sería Ajá. como, bueno, lo entiendo como que salen como de un vértice. Ajá, sí, se puede decir que salen de un vértice, digamos, vea. Por ejemplo, vamos a borrar este que hicimos aquí. Ok. Recordemos que, voy a ver si lo pinto de una forma diferente que no se vea tan raro. Con esto. La cara que está acá, o sea, este cuadrado que está aquí arriba, es una cara, ¿verdad? Ujú. Ok, eso es una de las caras. Y la cara que tenemos al frente, vamos a pintarla de otro color. La cara anaranjada es otra cara, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, entonces podemos decir que las aristas de esas dos caras van a ser esta línea de acá, que es donde ellas dos chocan, donde ellas dos se tocan, donde la cara Ujú. verde se toca con la cara naranja. Ok, ok. Ok, ajá. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, es que qué complicado es con 3D. Ok, bueno, esta Ujú. que vamos a pintar de amarillo. Ok, esta. Ay, bueno, verde, morado se pintó. Ok, entonces si nos preguntan una arista, podríamos decir, no sé, puede ser esta. ¿Por qué? Porque ahí es donde choca la cara morada con la cara verde. Y Ok. también, por ejemplo, podríamos decir esta. ¿Por qué? Porque ahí es donde choca la cara morada con la cara naranja. Ujú, ujú. ¿Ok? Entonces, al final, por ejemplo, en este cubo, vamos a tener las 4 aristas de arriba. Las Ok, 4 aristas de la base. Las 4, bueno, acá, aquí hay 2. Y las 2 de ujú. atrás. Ok, ok. ¿Ves? Listo, ahora sí. Listo. Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, ahora sí vienen los vértices. Dice que los vértices son los puntos donde se intersecan las aristas. Entonces, se puede ver como las esquinas, digámoslo así, para que sea más sencillo. Entonces, por ejemplo, acá hay una arista. ¿Por qué es una arista? Porque ahí es donde choca la cara del frente con la cara de arriba, ¿verdad? Entonces, eso es una arista. Y ahí están sus vértices. Son como esos puntitos que están ahí. Ok. ¿Ok? Esos sí son vértices.
Ahora, tenemos los ángulos diedros. Los ángulos diedros son una abertura comprendida por dos caras. Diedros viene de dos. Entonces, cuando nos hablen de diedros, nos vamos a acordar que es con dos caras continuas que se cortan. Es decir, que comparten una arista. Entonces, nuestro ángulo diedro, por ejemplo, aquí, sería este, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, resulta que está hecho de dos caras. De la cara, perdón, de la arista de arriba y de la arista lateral. Y la arista de arriba corresponde a la cara que está ahí, vamos a pintarla. A la cara morada. ¿Y dónde está chocando la cara morada con la otra parte que forma nuestro ángulo? Con la cara amarilla del frente. Por ejemplo, entonces ahí habría un ángulo diedro. Ahora, ¿dónde más puede haber otro ángulo diedro? Por ejemplo, aquí, ahí. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la arista de la base. ¿Cuál es la arista de la base? Esta que está aquí en naranja. Y también tenemos la arista de una cara. Esta que está acá. Entonces, ese ángulo se está formando con dos aristas que son compartidas por esas caras. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Okidoki. Entró alguien más y se salió. Ok, ahora sigue un ángulo triedro. Que resulta que, como dice el nombre, ¿verdad? Triedro va a ser de tres caras. Es la abertura que se forma en la intersección, o sea, donde chocan, donde se unen las tres caras que concurren en un vértice. Concurren es que llegan a ese vértice. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Ok, acá. Digamos que acá, es que en 3D cuesta mucho como visualizar, ¿verdad? Pero digamos, acá estaría el ángulo triedro. ¿Por qué? Porque está hecho con la intersección de tres caras. De esta cara de arriba, de esta cara de lado. ¿Y cuál otra cara? La cara lateral también. Okay. Entonces está hecho de tres caras. Por eso se llama triedro. Profe, okay, por ejemplo. Una pregunta. No sé, pero digamos, en ese caso, bueno, usted decía de la triedros, pero me quedó la duda. ¿No es donde está también la parte como sombreada atrás? ¿Usted será en los puntos P o LK? P, O, L, K. ¿Así? No, o sea, ¿cómo decirlo? Como en la forma cuadrada. Es que esa sí no la entendí porque sería como verlo como de frente. Ajá. Vea Entonces, esta imagen de acá. Tal vez así sí queda. ah, Por ejemplo, sí, por eso aquí el yo ángulo preguntaba. estaría aquí. Ajá. Ah, ok, ok. Obviamente, digamos, no necesariamente tiene que ser siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Es donde se intersequen tres caras. 1, 2, 3. Por eso, lo que le entendí fue de también esta cara, bueno, la cara le entendí, ¿verdad? Era la Ajá. MNEJ, o sea, siendo todo ese cuadro, esa cara fue la que yo le entendí. O sea, la que le Ajá. entendí que le había explicado, no es la cara de atrás. Ah, no es la cara de atrás, es la del frente. Ah, Esta. ok, 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 ok. Ajá. Esa es Ah, ok, una ok. cara y choca con las otras dos caras, la del frente, la de arriba, perdón, y la que está a la par. Ok, Por eso son tres caras, un ángulo triedro. ¿Ok? Sí ok. se puede Sí, usar me dejé también confundir con la de atrás. ah,
También se puede usar la cara de atrás, por ejemplo, pero sería con otras caras, porque está atrás, Ok, ¿verdad? ok. Ok, listo, ahora sí. Sí, sí. Ok. Ahora tenemos las diagonales en los poliedros, que dice que son segmentos que unen a dos vértices que no pertenecen a una misma cara. Por ejemplo, vamos a ver este dibujo. Resulta que este vértice B pertenece a la cara GBAF, ¿verdad? Y la diagonal lo une con el vértice I. ¿Que a cuál cara pertenece el vértice I? FIAT. No pertenecen a la misma cara y están unidas por la diagonal. Entonces, en este otro, también podemos verlo, tenemos este vértice P que pertenece a la cara PMNO. Ajá. Y entonces su diagonal lo une con el vértice G, J, perdón, que está en la cara NOKJ. No están en la misma cara, pero se unen con una diagonal. Y en este caso hay muchas diagonales, ¿verdad? Podemos unir este con este, este con este. Vamos a ver cuál otro. Este con este de aquí. O sea, hay muchas diagonales, no solamente es una. Pero eso es para que se comprenda mejor el dibujo. Ok. Ahora están los planos diagonales, que son los planos que pasan por 4 vértices de la figura, de los cuales solo 2 pertenecen a la misma cara. Entonces acá podemos ver este. Nuestro plano es el que está en color azul. Y si vemos los vértices, tenemos el vértice P y el vértice N, que van a estar en la misma cara, MP o N. Y tenemos el vértice L y el vértice J, que va a estar en la cara LEJK. Entonces, acá vemos que solo P y N pertenecen a una cara, a una misma cara. Y Ujú. L y J pertenecen a otra cara. Ese es nuestro plano. Podemos ver que, ajá, hay veces donde P y L, por ejemplo, van a estar en la misma cara si lo vemos de manera diferente. Si vemos MP, LE, pero entonces nuestro plano estaría diferente, no estaría en esos vértices que nos están dando ahí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver es el plano con los vértices que nos están dando y comprobar que sí, que 2 pertenezcan a la misma cara y que los otros 2 pertenezcan a la otra cara. Veamos este otro. Aquí tenemos que G y que I pertenecen a la cara HGFI. Y ahora que el vértice B junto con el vértice D pertenecen a BCDA. Los 4 pertenecen, estos 2 a una cara y estos 2 a otra cara. ¿Ok? Ok. Ay, ay. Vamos a ver. Ok. Ahora, la clasificación de los poliedros. Se clasifican según sus números de caras. Entonces, si tiene 4 caras, se va a llamar tetraedro. Si tiene 5, se va a llamar pentaedro. Si tiene 6, hexaedro o un cubo. 7, heptaedro. 8, octaedro. 10, decaedro. 12, dodecaedro. 15, pentadecaedro. Y 20, icosaedro. Son como los más comunes, ¿verdad? Entonces, aquí hay que aprender cómo a relacionarlo. Por ejemplo, sabemos que un pentágono tiene 5 lados. Un pentágono cuando estamos hablando de un polígono. Entonces, bueno, un pentaedro va a tener entonces, ¿cuántos? 5.
Aquí hay que 5. aprenderse como, ajá, como esos sufijos para que nos, ok, si nos dicen dibuje un decaedro, deca de 10, ajá, entonces ya lo podemos dibujar con 10 caras. No nos van a poner a dibujar en el examen, pero es por si sí les dicen y no les dan la figura, por ejemplo. Ok, ahora también se clasifican según la congruencia de sus caras y sus ángulos diedros. ¿Qué era el ángulo diedro? Diedro era, ajá. Diedro, profe. ¿Sí, Pi? El que tenía era una abertura con 2 caras continuas y se cortaban. Eso. Ajá, formado por 2 caras, muy bien. Eso Ok, comparte entonces, con una arista, sí. están los poliedros regulares, como por ejemplo el tetraedro, que dice que sus caras son 4 triángulos equiláteros congruentes. ¿Se acuerdan qué era congruencia? Creo que lo vimos a principio de, de estos cursos. ¿Qué era la congruencia? Sí, por aquí está. Era como que eran iguales o algo así, ¿no? Ajá, que tienen dos ángulos iguales y el lado que corresponde a ellos dos también mide lo mismo. Ángulos iguales y lados con la misma medida. Eso era congruentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que estos 4 triángulos, el que está atrás, vamos a hacerlo de colores para que sea más fácil. El que está atrás, este. El que está aquí al frente, que va a ser morado. Ya llevamos 2. 3, el que está en negrito. Casi no se ve. Bueno. Que esos están atrás. Y el de la base. Esos 4 van a ser congruentes, es decir, que van a medir lo mismo. Y un triángulo equilátero, ¿se acuerda qué era? Ese eran los que tenían los lados iguales, ¿no? Ajá, exactamente. Listo. Entonces sería equilátero congruente. Y en cada vértice dice que concurren 3 caras. Es decir, que en cada vértice van a chocar 3 caras. Dice que tiene 6 aristas y 4 vértices. Ok, entonces vamos a dibujarlos aquí también para verlos mejor. Entonces dice que tiene 6 aristas. Tiene una aquí, una, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y ahora veamos los vértices. Dice que tiene 4 vértices. Aquí tiene 1, 2, 3 y 4 vértices. ¿Ok? Y dice que en sus vértices concurren 3 caras. Entonces, podemos verlo aquí. Por ejemplo, en este vértice que tenemos atrás. Que podemos ver que es esta cara que está atrás, una, la otra cara que está atrás, 2, y la base, 3 caras. Ok, esas son las características de un tetraedro y el tetraedro es regular. ¿Alguna pregunta? No, ¿Todo está bien? bien. Ok, Donovan está por ahí. Bueno, entonces. Dice que ok, este es el mismo. Esto es que vamos a verlo aquí en un ejemplo. Pero tengo que dejar de compartir la pantalla y compartirla desde aquí. No en un momento.
Vamos a ver si se ve. Ajá, ok. Por ejemplo, aquí tenemos un tetraedro. Este sí está como en 3D y sí se puede, bueno, está cargando. Ay, ahora no carga. Ok. Este sí lo podemos mover y verlo en 3D, ¿verdad? Como vemos, tiene 4 caras, son triángulos. Y resulta que si nosotros lo abrimos, porque recordemos que tiene largo, ancho y altura, lo que vamos a ver son sus 4 caras. Ok, ahí lo estamos como abriendo, ¿verdad? Ok, ok. Ujú. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos sus 4 caras. Veámoslo de frente. O sea, podemos construir un tetraedro a base de 4 triángulos equiláteros congruentes. ¿Ok? Ahí más grande. Entonces, por ejemplo, esta es una cara, esta es otra cara, esta es otra cara y la que está de base es otra cara. Entonces, podemos formar un poliedro de un polígono, ¿ok? O de varios polígonos. Por ejemplo, en este caso, de 4 triángulos, ¿ok? Ahora vamos con otro. Vamos con el tetraedro. Ay, tetraedro ya. El hexaedro o el cubo, que nosotros lo conocemos comúnmente como el cubo, ¿verdad? Dice que son 6 cuadrados y en cada vértice concurren 3 caras, igual que tiene 12 aristas y 8 vértices. Entonces podemos contar las aristas. Recordemos que las aristas es donde chocan las caras. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí, 10, 11 y 12. Ahí están las 12 aristas. Los 12 lugares donde chocan nuestras 6 caras. Y acá están los 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el cubo. Que el cubo, ay, el cubo entonces dijimos que está hecho de cuadrados, que se puede abrir acá como lo vemos. Si lo vamos abriendo y abriendo y abriendo. Ay, ¿por qué no me deja moverlo? Ay, no me deja moverlo. Bueno, entonces acá si lo vamos abriendo, hagámoslo grande, ajá, podemos ver entonces sus 6 cuadrados. ¿Ok? ¿Qué son cuadrados? Pues polígonos. ¿Y esos polígonos qué forman? El poliedro, que es llamado cubo. Ok, vamos con el que sigue. Que el que sigue es... Ok, ahí está. El octaedro. El octaedro dice que son 8 triángulos equiláteros congruentes, otra vez, solo que ahora son 8. Y que en cada uno de esos vértices concurren 4 caras. Ya no son 3, sino 4. Tiene 12 aristas y 6 vértices. Aquí dibujar las aristas está medio complicado, entonces mejor veámoslo igual en la aplicación, porque ese dibujo casi no se ve. Ok, entonces octaedro, ahí está. Ay, ¿por qué no me deja moverlo? Ah, ahí está, eso. Ok, si ya lo abrimos bien, podemos ver que son 8 triángulos equiláteros y congruentes. Y que si lo cerramos, o si lo armamos, digámoslo así, se forma con esos 8 polígonos, que serían triángulos, y formamos el octaedro. El que sigue es... Ay, se me pegó esto.
Ujú. Ok, aquí podemos ver el octaedro abierto. El Profe, disculpe que le dodecaedro. interrumpa. Ujú. Es que como lo estoy anotando, entonces sería que sus caras son de 8 triángulos equiláteros congruentes, en cada Ajá. vértice concurre. Ok, voy. Si voy muy rápido me dice, sí, cualquier cosa. Ok. Ahí, ahí está. 4 caras, ok. Es que lo estoy apuntando de una vez. Ujú. Listo. Ok. Ahora sigue el dodecaedro, que dode es de 12. Serían 12 pentágonos, igual regulares congruentes, es decir, que tienen las mismas medidas en sus lados y en sus ángulos, y que en cada vértice vamos a encontrar 3 caras. Tiene 30 aristas y 20 vértices. Ok, le doy chance para que lo copie y me avisa. Sí. Ya. Ok, entonces vamos a verlo cómo se abre. Bueno, ahí está abierto de una vez, pero vamos a verlo en la otra. Dodecaedro. Que céntrese, céntrese. Ok, bueno, ahí si lo vamos abriendo, ¿verdad? Ya podemos ver entonces sus 8 triángulos, equiláteros, triángulos. Ahí eso está malo, son 12 pentágonos y eso está malo, hay que arreglarlo. Ok, en cada, ay, qué extraño, esto está mal. Bueno, ok, entonces acá lo tenemos, ya cuando lo haremos y lo vamos cerrando y formamos junto con todos esos polígonos el poliedro, llamado dodecaedro. Y vamos con el último, que sería el isocaedro, si no me equivoco se llamaba así, que tiene isocaedro, que es de 20 triángulos equiláteros congruentes, donde en cada vértice vamos a encontrar 5 caras, igual 30 aristas y 12 vértices. Me avisa otra vez. Ay. Ay, se fue pegado. Ya, profe. Ok, y bueno, acá lo podemos ver abierto. Ya, si lo vemos con sus 20 triángulos equiláteros congruentes, que son polígonos, y cuando cerramos esos polígonos, o bueno, los unimos, podemos formar el icosaedro. Ok, ahora siguen los poliedros irregulares. Los irregulares dice que no tienen, ay, qué feo, no tienen sus caras como polígonos regulares, ni sus ángulos poliedros iguales. O sea, es decir, que tienen no tienen polígonos regulares como caras. Ya vamos a ver ejemplos. Tenemos el tetraedro igual de 4 caras, el pentaedro igual de 5 caras, hexaedro que es de 6 caras, y bueno, ahí la imagen se ve medio borrosa, pero tenemos el heptaedro de 7 caras, el octaedro de 8 caras, y ahí estaría. No sé si los estaba copiando o sigo. No, está bien. Tenemos la pirámide. La pirámide también es un poliedro
Pero resulta que su base, es un polígono, ¿verdad? Y sus caras laterales son triángulos que van a concurrir en un punto llamado vértice, ¿verdad? O sea, que van a chocar en un punto llamado vértice de la pirámide. Acá, si no me equivoco, vamos a ver, porque de eso sí no me acuerdo, vértice o... Creo que al vértice se le dice otro nombre. Creo que a este también se le llama ápice, ápice o vértice, pero es más conocido como vértice de la pirámide. ¿Okay? Aquí podemos ver las partes de una pirámide. Entonces vamos a pintarlas de diferentes colores. Dice que tenemos una altura que va desde el vértice hasta el centro de la base. La altura. Acá tenemos entonces el vértice. Tenemos una cara lateral que vamos a pintarla de rojo, que puede ser, por ejemplo, esta. Esta que está acá. O pueden ser cualquier otro de los triángulos que forman la pirámide. Eso está nada más como un ejemplo. Tenemos igual aristas, que ya aprendimos que son donde se chocan las caras, digamos. Entonces aquí tiene una arista, por ejemplo. Tiene la base, que es en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Un pentágono. Tiene el apotema, que el apotema, cuidado, la confundimos con la altura o con la arista, ¿verdad? Porque el apotema es del vértice a un punto de la base. Está como en el medio de una de las caras. En cambio, la arista es como la esquina o el lado de esa cara, ¿verdad? Y la altura está del vértice al centro de la base. Entonces, el apotema es como una línea que está ahí, que va desde el vértice hasta un puntito, digamos, del lado de la base. ¿Ok? Acá tenemos tipos de pirámides. Resulta que tenemos la pirámide recta, que es la que acabamos de ver, que las caras laterales son todas triángulos isósceles. ¿Qué eran triángulos isósceles? Creo que eran dos iguales y uno diferente. Exacto. Entonces aquí podemos notar en este dibujo, por ejemplo, aquí este lado y este lado se supone que miden lo mismo y ya podemos ver que este no. Entonces son triángulos isósceles. Ahora, tenemos la pirámide oblicua, donde las caras no son todas triángulos isósceles. Puede ser que uno sí, que el otro no. Por ejemplo, esta tiene solamente 3 caras. La del frente, que no es un triángulo isósceles. Y la de atrás, esta que está acá atrás. Y esta otra. Y como podemos ver, no son triángulos isósceles. Entonces a esa pirámide le vamos a llamar pirámide oblicua. Y entonces también se pueden clasificar según la forma que tiene la base. En triangulares, si tienen un triángulo de base. Cuadrangulares, si tienen un cuadrado. Pentagonales, si tienen un pentágono. Hexagonales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este dibujo, sería una pirámide pentagonal recta. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Un pentágono de base. Ahora tenemos el prisma. El prisma es un poliedro irregular. Entonces aquí, poliedro irregular. Definido por dos polígonos congruentes, ¿verdad? Congruentes, o sea, misma medida, mismos ángulos, y que son paralelos. Recordemos que paralelos es cuando no se chocan en ningún punto. ¿Ok? Por ejemplo, veámoslo con líneas, ¿verdad? Esta línea es paralela a esta línea, porque aunque usted la extienda y la extienda, y esta la extienda y la extienda, nunca van a chocar. Entonces son paralelas. Y dice, estos son llamados bases y cuyas caras laterales en consecuencia son paralelogramas. ¿Recuerda qué es un paralelogramo?
¿Eso tenían medida, profe? Sí, pueden tener medidas. Paralelo, ay. Bueno, si no, No, yo le no. soplo. Para no batearle como las anteriores, no. No, no, Ok, no. bueno. Resulta que un paralelogramo son cuadriláteros donde sus pares de lados opuestos, ¿verdad? Son iguales y paralelos a dos. Entonces, por ejemplo, este es igual a este. Tienen la misma medida y son paralelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se van a tocar. Y este de arriba es paralelo con este de abajo, misma medida, pero nunca se van a tocar. Y entonces, juntos los cuatro forman un paralelogramo. ¿Por qué? Porque está hecho de segmentos paralelos. ¿Okay? Y es de cuatro lados, ¿verdad? Es como este rectángulo que está acá. Entonces, a eso se refiere con paralelogramos. Okay. Acá igual tenemos las partes. Vamos a borrar este. Tenemos las partes del prisma. Tenemos la cara lateral, ¿verdad? Que es uno de los paralelogramos, todos los paralelogramos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a usar esta. Tenemos el apotema de la base, que recordemos que un apotema era que iba, en este caso, se iba a ir del centro a un punto. De un lado. Del lado, ajá. Recordemos que en la pirámide el apotema es diferente. Acá tenemos la altura, o llamado también eje del prisma, que ese va del centro de la base, de alguna de las dos bases, hacia el centro de la otra base. Tenemos esta base de abajo, que es la base inferior, este pentágono de acá, y la base superior, que sería este pentágono de acá. Y tenemos, bueno, las aristas, ¿verdad? Que ya habíamos visto, por ejemplo, podemos ver esta de aquí, o también podemos ver esta de aquí, ¿verdad? Cualquiera de esas. Y, ok, esta es la arista de la base, es que aquí faltó esto. Esta es la arista de la base. Y, por ejemplo, entonces, aquí arriba está. Por ejemplo, entonces, esta sería una lista lateral. ¿Por qué lateral? Porque está en una de las caras laterales. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Ahora siguen los paralelepípedos, que son llamados así porque los cuadriláteros de las bases son paralelogramos. Entonces ya aprendimos que son paralelogramos. Entonces quiere decir que los cuadriláteros que están de base van a ser paralelogramos. Si este es recto y los paralelogramos de las bases son rectángulos, se denomina paralelepípedo rectángulo u ortoedro, que es más fácil paralelepípedo rectángulo, ¿verdad? Que es cuando sus bases son rectángulos. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con el tema. Ah, bueno, me faltó esto. Las partes. Que igual, como las hemos ido viendo, podemos ver la cara. El paralelepípedo es como una caja también. Esta es una cara, vamos a pintarla. Tenemos un ángulo diedro acá. ¿Por qué? Porque está formado. Ah, bueno, aquí es más sencillo verlo, ¿ves? Está formado con esta cara y con la cara de abajo. Tenemos un vértice. Vamos a usar otro. Los vértices. Tenemos la diagonal, que se une un vértice con otro vértice y que no pertenezcan a la misma cara. Y, por ejemplo, acá tenemos un ángulo que es poliedro, o sea, que está formado con más de 2 o 3 caras. Pero ese no lo vimos, solo vimos el triedro. Y hasta ahí llegaríamos. Ok. Vamos a salirnos de aquí, vamos a ir a la práctica. Tenemos 10 minutos de recreo, ¿verdad? Y volvemos para hacer los ejercicios. Ok, entonces nos vemos a las 8. Ok, perfecto.
volvemos. Listo. Ok, vamos a ver entonces los ejercicios. Ok, el primero es este. Señalar en los dibujos cada uno de los elementos que nos están preguntando. Entonces, creo que aquí es más sencillo si le ponemos nombre. Pues voy. Porque así está muy complicado. Entonces vamos a poner A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, piénselo 5 minutos y ahorita me dice si llegó a las respuestas. Con este primero en cara, Sí. profe. Con todas, con cara, arista, vértice, ángulo y ángulo. Ok, con esas mismas posiciones en letras. Ajá, exacto. Ok, Es una H. ok, listo. Listo. Voy, profe. Es que me falta Okay. el poliedro. Poliedro es con 3 o más caras. Ah, ok, sí, eso es lo que estaba buscando porque yo qué raro, seguro no lo apunté. Ok, está bien, gracias. Okay.
Bueno, vamos a ver si así me salió bien. Ok, dígame, lo primero es la cara. ¿Cuál cara pintamos? La A, B, C, D. Ok, a ver, esta del frente. Ajá, muy bien. Vamos a pintarla que se vea bien. Eso es una cara, ajá. Ahora una arista. La E, G. Eje. Ujú, esta de aquí. Muy bien. Un vértice. Escogí el H. Ajá, este que está acá abajo. Muy bien. Un ángulo diedro. Tengo ese dilema. Bueno, no sé si estará bien. El A, E, G. A, E, A, E, G. Este, creo que ahí yo cometí un error al explicarlo y hasta ahorita lo estoy viendo. Digamos, como se forma con dos caras, el ángulo está como, dibujarlo está muy raro, está como, digamos, como metido entre estas dos caras, así. Vamos a ver si me logro explicar. Sí, creo que lo expliqué diferente. Esta es una cara, ¿ok? Uh-huh. Y acá tenemos la otra cara. Entonces, ese ángulo está como, ay, ¿cómo lo explico? Como, digamos que acá está la arista, ¿verdad? Entonces, este ángulo va a estar así como sobresaliendo de estas dos caras, como en el medio, digamos, ahí, porque está hecho con las dos caras. Entonces el ángulo estaría como así la forma, digamos. En este caso de 90 grados, ¿verdad? Si lo cerramos como aquí con la arista que comparten ambas caras. Entonces estaría como ahí, como metido entre esas dos caras. No sé si me explico. Está como en el medio, profe. Ajá, como en el medio, sí. Entonces, digamos, si quisiéramos ver otro, sería como con la cara de atrás y la cara naranja, estaría como en el medio de ambas, así. Entonces, en este caso, ¿cuáles puntos serían en ese cuadro? En este cuadro, digamos, podríamos ponerlo así, los que se forman con la cara FDHC y la cara GBCH. Porque, digamos, el ángulo en sí no tiene puntos porque no le pusimos nombre, ¿verdad? Porque como está en el medio, pero podríamos ponerle, no sé, por ejemplo, que aquí haya un punto T y aquí un punto M, digamos. Y aquí un punto imaginario F. Entonces sería el ángulo TFM. Pero no los Ok, pusimos, ¿verdad? Porque están como imaginarios, como en el aire, digámoslo así. ok, ok. Sí quedó clarito. Sí, sí, ya, es que si ya le llegué a la idea. Ajá, ajá. Está como en el medio, Eso como en el quedaría, aire. digamos, eso mismo, disculpe, profesora, eso mismo pasaría, digamos, en el ejemplo del FDEA junto, bueno, sí, junto Ajá. con GB. F, D, F, D, E, A, G, B. Ajá, que quedaría como en el Sí, aire ¿verdad? también. Ujú. Como Ajá. aquí, ay, bueno, no sé cómo dibujarlo, pero digamos que como aquí, Sí, algo exacto. así. Ajá, Ajá, ajá. exactamente. Ah, Ese es ok, diedro. ¿Por qué? Porque está formado con dos caras que comparten nariz. Ujú. ok. Y el poliedro, Ese, bueno, vamos a ver si no también hizo un zambrote. Busqué el DFHC. DFHC. Ajá, el que está acá, digamos. Ajá. Ajá, solo que como está hecho con tres caras, sería como, vamos a hacer, bueno, supongamos que ahí está el ángulo en ese cuadrito. Como está hecho con tres caras, está hecho con la cara de atrás, que la cara de atrás es EFHG, con la cara lateral FDHC y con la base, ¿verdad? GHCB. Ahí estaría ese ángulo que sería poliedro porque está formado con tres o más caras. Ok, ok. Ujú. Entonces sería, vamos a ver.
¿Me repite eso nuevamente, profesora? Disculpe. Ajá, claro que sí. Ok, ese ángulo, por ejemplo, el que usted eligió, estaría formado por tres, tres caras, ¿verdad? O por tres aristas Ajá, también, veamos así, por esta arista de aquí, esta arista de aquí y esta arista de aquí. También queda como en el aire, no queda ajá. exactamente ahí como pegado en una de las caras. Entonces sería con la cara FHG, que es la cara de atrás, pintémoslas, no es fácil pintarlas. La cara de atrás. También con la cara FDHC, que sería esta cara lateral. FDHE. FDHC. Ah, sí, ok. Uh-huh. Y la cara de la base. Okay. Uh-huh. Que la cara de la base es GBCH. Uh-huh. Ok, y así estaríamos entonces. Sí. Esos Uh-huh. ángulos son como medio complicados de ver por lo mismo, ¿verdad? Porque quedan como en el aire, como muy extraños acomodados, ¿verdad? Pero así Y son. hay que visualizarlos bien, ¿verdad? Porque, Uh-huh. porque sí, Exacto. digamos cualquiera se va, porque sí, sí hay que visualizarlos bien, porque sí, digamos en mi caso sí me cuesta mucho ver eso, pero Ajá. sí, hay que ponerle mucha atención. Uh-huh. Ok, bueno, aquí vamos a poner que ya está hecho, una carita feliz porque ya lo terminamos. Ok, ahora este de verdadero o falso. Analícelo y ahorita discutimos las respuestas. Me avisa. Voy, profe. Tranquila.
Bueno, vamos a ver. Ujú, dígame. La primera, las bases de un prisma son dos polígonos iguales y paralelos entre sí. Verdadero. Bien. Dice que las dos caras laterales de un prisma no son paralelogramos. Falso. ¿Mm? Las aristas básicas de un prisma son los lados del polígono. Falso. Eso es Ah, no. verdadero. Ay, sí. Por, Sí, tiene veamos razón. las. Mira, es que Ajá. Ah, sí, ya lo vio. sí. Ay, sí. Ok, ok. Sí. La base de una pirámide puede ser un polígono cualquiera. No. No, ¿por qué no? Las bases de una pirámide. Ay, no, mentira, sí. Porque de un polígono. A ver, no, Ajá, no. porque puede ser un cuadrado. Un cuadrado, sí, un triángulo. Sí, sí. Ajá. Ok, dice. Los vértices de la base es el punto, bueno, son los puntos en el que se encuentran todas las aristas. Verdadero. Falso. Pepe. Vea, Pero veámoslo aquí en este. vértices de la base. Ajá, de la base, por ejemplo, en este. Este es un Ajá. vértice, este es otro vértice, este es otro vértice y este es otro vértice, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo es que en uno de esos vértices se unen, se unen todas las aristas. O sea, esta arista, esta arista, esta, esta, así. Y resulta que no, porque por ejemplo, acá este vértice no es de la base. Y ahí están llegando esta arista y esta arista. No todas llegan, por ejemplo, a este vértice que es de la base. Son los que tienen que llegar hacia abajo. Ajá. Y no todos llegan al vértice de la base, ¿verdad? Por ejemplo, este sí y este sí, pero ¿y este otro? No llega a este, por ejemplo. No, no. ¿Ok? Exacto. Entonces, es una pregunta tramposa, digámoslo así. Sí. Ujú. ¿Ok? Y la última. Las caras laterales de una pirámide son los lados del polígono de la base. Yo puse que sí. Falso también. Mm, ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, aquí en este otro que no está tan rayado, vamos a borrar esto. Resulta que dice que los lados, ay, estos son los lados de la base, ¿verdad? ujú. Entonces, un segmento o un lado del polígono sí forma el lado de la base, pero no todo el polígono. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este lado no le pertenece a la base, este lado no le pertenece a la base y este otro lado tampoco le pertenece a la base. ¿Ok? Solo este que vamos a pintar de verde. Solo un lado de la cara del polígono le pertenece a la base. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, no, sería falso. También es una pregunta tramposa. Ay, visualizar más. Sí, es que Mm, visualizar es medio complicado. bastante. Ok, esta otra. Esta era como teoría, creo. Primero que era tetraedro. ¿De cuántas caras? Ese, vamos a ver, ese era el de 4. Sí, ¿verdad? Muy bien. Tetra- Entonces, Sí. esta descartada de una vez. Ajá. 4 caras es. mm, Hacer esto, es, mm,
¿Sería la segunda, profesora? Exactamente. Sí, la segunda. Super duper. Ok, vamos a ver la que sigue. Esta de acá arriba. Rectángulos. Sería sería la primera. No, sería la segunda también. La segunda, pero porque ortoedro es también como si le dijéramos, ¿se acuerda que era una palabra rara? Si le dijéramos paralelepípedo. Rectangular. Sí, este de los paralelepípedos, ¿es, profe? Bueno, no sé si fue que lo apunté mal, pero eso estaba como un asco, porque yo lo había apuntado que eran cuadriláteros de las bases, son paralelos. Si este es recto y paralelogramos. Ajá. Pero acá, ve, bueno, vamos a compartirlo de nuevo para aclarar. A buscarlo dónde está. Y esa era la de las partes del paralelepípedo, algo así era. Esta, ajá. Ajá. Sus bases son paralelogramos o son rectángulos, ¿verdad? Vemos que acá este es un rectángulo, este es un rectángulo, ¿verdad? Sus caras y sus bases son un rectángulo. Resulta que aquí nos dice, si este es recto y es paralelo, entonces quiere decir que va a tener bases como rectángulo, que es lo que nos está diciendo la pregunta. Ajá. Y ya aquí nos dice que se llama entonces paralelepípedo, rectángulo u ortoedro. Okay, Ajá. Así, Ortoedro. Te voy a terminarlo de apuntar. Listo. Vale. Ok, esta otra. La base rectangular, ok. La base del prisma corresponde a... Sería la... A ver. Sería la C. Ajá, muy bien. A, B, C. Ok, vamos a ver. Aquí viene otra que también es como marque con X. Base cuadradas. Ok. La altura del prisma. Esa sería... Vamos a ver. Sería la... Ay, la... Sería la... Ay, vamos a hacer una lista. ¿Cuál tiene pensado?
La DG. Ajá, sí, también puede ser Sí. la altura. ¿Sí? Porque vea, en este caso, ¿por qué es la altura? Porque, ¿se acuerda que aprendimos al puro principio? Que ahora los sólidos tienen ancho, largo y una altura, ¿verdad? La arista en el prisma recto de base cuadrada también coincide con la arista. Ah, ok. Cuando la altura es diferente es en los prismas, no, en la pirámide iba del vértice al centro De la base. ajá, exactamente. Ah, ok. Y los prismas, ajá, también tienen la altura, digámoslo así, en el centro, pero en este caso no nos la están dando en el centro, nos la están dando como si fuera una de las aristas. ¿Ok? Si nos hubieran puesto acá como, es que esta es cuadrangular, entonces por eso es, pero por ejemplo, la que aprendimos era pentagonal, entonces esa sí tenía la altura aquí, como aquí, pero esta por ser, ¿ok? Ahí, ¿ok? Y la otra pregunta. Las caras laterales del... Caras laterales, a ver. No, un poco. Sería la... Vamos a ver. Ay, se me perdió cuál era. Sería la A. Ajá. A, B, E, H. Esta era la D. A, B, E, H, que es la cara de atrás. Muy bien. Estaríamos entonces. Iba a poner esta otra, pero es que visualizarlo así en papel está muy complicado. Tal vez podríamos intentarla con esta, que sí trae como bien definidos los segmentos. Es buscar las caras, los vértices y las aristas. Es que esta sí no trae como los dibujos bien hechos, entonces mejor no. Ok, entonces busquemos las caras, los vértices y las aristas de esta figura. Una pirámide. Vamos a nombrar igual los en un momento. Ah, sí, eso le iba a preguntar. Porque si le Sí, ando a ver, muy sí, típica. aquí le ponemos. Ujú.
creo que ya, profe. Ok, dígame. Bueno, ¿Cuántas caras? caras, bueno, usted me corrige si estoy bien o mal. Que lo que era ABF. A, B, F, ok, ahí hay una, ajá. BCF. S, SF. Esta, sí. BCF. SF, ok, perdón. BCF, ajá, perfecto. Ahí llevamos 2. CDF. 3, DEF. 4. EAF. Y la base también es una de las caras. Ok, entonces Tenemos sería 6. ABC. Ajá. A, B, C, D, E. Ok. ABC. DE. Tenemos 6 caras. ¿Cuántos vértices? 6. 6 vértices, muy bien. ¿Y cuántas aristas? Vamos a ver. Ay, ya me perdí. 10. Eso. Perfecto. Tenemos 10 aristas. Súper duper. ¿Alguna duda de esto o de la materia que vimos hoy? No, profe, solo es de repasar y visualizar como le indicaba, porque sí, cómo cuesta. Pero es nada más Le como voy, de repasar y prestar atención. le voy a mandar por el chat el form para que lo llene porfis de esta clase, la evaluación. Y apenas lo termine, entonces ya se puede desconectar. Ok. Qué raro, pero me devolvió. Vamos a ver qué pasó. Ok. Vamos a ver.